personas adultas no las tomamos muy en cuenta, salvo que sea una enfermedad pues muy sugerente, ¿no? Por ejemplo, por decir, es un paciente asmático desde su infancia, entonces sí es un dato válido. Pero, por ejemplo, el desarrollo psicomotor muchas veces no tiene mucha relación con la patología del adulto, ¿no? Por ejemplo, a qué edad se sentó, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Si obtiene el dato en buena hora, pero en las historias de adultos usualmente no consignamos eso, ¿no? Pero si hay parte, como es parte de entrenamiento, obtienen ese dato, perfecto. Muy bien. Entonces, por momentos voy a cortar mi papel de paciente y les voy a hacer alguna aclaración, qué cosa más debieron preguntar, cómo debieron preguntar, qué cosas están quedando vacías. Y entonces vamos a comenzar haciendo primero la afiliación, luego pasaremos, como hemos dicho, el relato cronológico, los antecedentes. Y en cuanto al examen físico, yo voy a dar datos del examen físico, de repente les pongo unas imágenes y en función de eso vamos a poner diagnósticos, ¿no? Sean diagnósticos por problemas, sean diagnósticos por síndromes o diagnósticos nosográficos, ¿no? A veces la historia no es suficiente para plantear una entidad nosográfica, entonces podemos plantear un problema, por ejemplo, fiebre de etiología determinada, astenia, por ejemplo, ¿no? En ocasiones pondremos un síndrome pilórico, un síndrome de fosílica derecha, etcétera, ¿no? Y ya cuando tengamos la percepción de que clínicamente es compatible con una entidad nosográfica, ponemos pues, apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? Enfermedad diarreica crónica, por ejemplo, y así. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo hoy día, de que ustedes en vivo y en directo aprendan a redactar la historia clínica, a saber preguntar, porque eso es lo que más cuesta. La parte más complicada de la historia clínica es el relato cronológico. Entonces uno ahí tiene dificultades y eso nunca se termina de aprender. Aun cuando ustedes ya sean profesionales, van a seguir viendo historias cada vez más elaboradas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que su primera historia clínica no tiene nada que ver con lo que ustedes alcancen de acá a 2, 3 años, ¿no? Entonces es un entrenamiento permanente, es un acopio de conocimientos, de, de capacidades, de habilidades, de destrezas que uno va a ir sumando en el tiempo conforme ve cómo hacen otras personas sus historias clínicas. Entonces, ese es el objetivo de hoy día. Entonces, vamos a comenzar con, con la historia clínica. Esto va a ir saliendo de a pocos. Entonces, por orden de lista les voy a ir preguntando, ¿no? Entonces, supuestamente yo llego a la consulta, llego al consultorio de la doctora Margarita Flores, ella me abre la puerta y yo entro y digo, doctora, muy buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cuáles son sus, cómo se llama usted? Bueno, primero tenemos que, cuando uno llega, sí, señor, muy buenas noches, tome asiento, por favor. Oh. Yo soy la doctora tal y vamos a, ¿en qué le podemos servir? ¿No? O qué molestia lo traen. Esa es la forma correcta de abordar, ¿no? Porque obviamente acá nos estamos tratando muy coloquialmente porque ya nos conocemos, pero en la vida real no es así. Claro, Entonces, al cliente siempre hay que tratarlo bien. En marketing tienen que aprender eso. claro. Ya, Ya. no es que el paciente les está yendo a pedir un favor, no es así. Ustedes tienen que saludarlo muy cordialmente, se acercan a la puerta de repente, le dan la mano, señor, muy buenos días, buenas tardes, pase por favor, tome asiento. Mi nombre es tal, en qué le podemos servir, qué motivos la traen, etcétera, de esa forma. Ok, entonces ya nos presentamos, entonces yo comienzo respondiendo a la pregunta que me ha hecho Margarita, ¿no? Doctora, vengo a buscarla porque no me siento bien. Ya. Eh, Voy a necesitar sus datos. Eh, Doctor, quisiera hacer un paréntesis. A ver. Acá yo había visto un video pues, de una simulación en el que primero se tiene que mencionar sus datos, su ocupación, su ubicación. Eso se, eso es necesario. Claro que O sí, sea, ustedes están comenzando a procedo. hacer la historia clínica. No, es Vamos a, que como yo soy, recién fui, porque después venía el motivo de consulta.
Claro, entonces cuando ya te has presentado, te has saludado, te has dicho de por qué viene, entonces comenzamos con la historia clínica, ¿no? Entonces tienes que decir, pues bueno, vamos a tomar unos datos respecto de sus generales de ley, de sus datos de filiación, ¿no? Hay que explicar eso, ¿no? Entonces hay que hacer la afiliación y la afiliación tiene que ser completa y no por partes. Así ya sean especialistas, muchas veces la gente hace historias muy dirigidas y eso no está bien. Ustedes que están comenzando tienen que entrenarse en hacer una afiliación completa y acá tenemos que ser dinámicos, no como los dinámicos del centro, ¿no? Sino dinámicos en el sentido de avanzar rápido, ¿ya? Entonces, tienen que estar atentos todos porque yo le voy a decir, por ejemplo, cuando Margarita se traba o se queda en el camino y no sabe qué más preguntar, entonces le preguntaré a su hermana, ¿no? Wendy, ¿y qué más le faltó a Margarita? Juan Carlos, ¿qué más agregarías? ¿Qué más preguntarías? Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Correcto? Correcto. Entonces comenzamos con Margarita, comenzamos con la afiliación para abreviar las cosas. Ya. Vamos a empezar con sus datos generales. Voy a necesitar sus nombres, sus apellidos. ¿Qué edad? O sea, no me preguntes así, ¿no? Tienes que ser cordial, decir, ¿cuál es su nombre, señor? Entonces yo tengo que responder. No me enumeres la lista de cosas que tengo que decir. Es una entrevista de la vida real. Entonces tú me preguntas, entonces yo digo, mi nombre es David Loja Oropesa. Listo. ¿Qué edad, cuántos años tiene usted? 62 años. Ya. ¿Cuál es su ocupación? Soy contador. Ya. Usted, disculpe, ¿usted reside en dónde? ¿En qué distrito vive? En San Borja. Ya, listo. Señor, ¿usted se encuentra casado, divorciado? ¿Cuál es su estado civil? Disculpe. Así está mejor, ¿no? ¿Cuál es su estado civil? Bueno, yo soy casado. Ay, vaya. Wendy, ayúdalo, por favor. Ahí se me está. ¿Padece de alguna alergias? ¿Ha sido intervenido? A ver, un ratito, Wendy, estamos en filiación. Ay, todavía no hemos pasado antecedentes. Ya tenemos que terminar la afiliación. Ok, doctor, disculpe. Afiliación. Ay. Si quieren pueden revisar la historia que les da el doctor Pérez. No, yo no tengo ningún inconveniente, pero eso lo tienen que saber de memoria. En el tiempo se les va a quedar de memoria, pero ahora de repente tienen dificultad pero no saben qué preguntar. Juan Carlos, ¿qué más preguntarías? Doctor, buenas noches. Bueno, ya mencionaron sobre el lugar de nacimiento, ¿no? Señor, buenas noches. ¿Cuál es su religión? Católico. Y el grado, bueno, ¿por dónde vive usted? En San Borja, a la altura de la cuadra 27 de la Avenida Aviación. Ya. Bueno, ya creo que eso, los datos de filiación, ya lo tenemos. Ahora quisiera saber el motivo de su consulta, ¿no? ¿Qué es lo que padece? A ver, un ratito, Juan Carlos. Estamos lejos, ¿ya? A ver, vamos a aclarar unas cositas. La afiliación implica primero preguntarle el nombre, ¿no? Entonces tienen que saber con quién están tratando, la edad. En segundo lugar, el lugar de nacimiento. Nadie me ha preguntado eso, ¿no? Ustedes están dando por sentado dónde nací. Entonces, lugar de nacimiento, Tarba. Lugar de procedencia, San Borja, Lima. ¿No? Luego tienen que señalar la ocupación, que ya me han preguntado. Aparentemente soy contador, ¿no? Luego me tienen que preguntar la religión, que también me han preguntado, ¿no? Católica. Luego es importante, nunca deben dejar de preguntar, ¿y quién es la persona responsable? Pues supongo que yo convulsiono, entro en coma y ustedes quieren hacer una punción lumbar. ¿A quién le piden autorización? O diariamente, ¿a quién van a informar la evolución del paciente? Tiene que ser la persona responsable. La persona responsable puede ser el hijo, la esposa, usualmente es el familiar en primer grado. En ocasiones será el tutor. Ustedes cuando ya sean internos van a tener pacientes con 10, 15 familiares y todos van a venir a preguntar
cómo se encuentra el paciente. Entonces ustedes desde el primer día tienen que poner claras las cosas y decirle, señor, yo voy a dar información solo a la persona responsable. Ella se va a encargar de informar al resto. Porque si no viene el sobrino, viene el cuñado, viene el tío y todos quieren saber cómo está el paciente. Y uno no está para hacer esa labor, ¿no? Porque es agotador. Tienen 15 camas y van a tener que informar 15 veces, ¿no? Y si por cada paciente se duplica, vienen más familiares, pues definitivamente van a terminar agotados y nunca van a terminar su trabajo. Entonces, por eso la persona responsable es una sola, es el familiar más directo, o a veces es el familiar que vive con la persona. Si es cierto, de repente no lo apoya económicamente, hay otras personas que lo apoyan económicamente, pero es el que conoce la enfermedad, es el que va a estar tras el paciente. Cuando uno pide un examen, se le da la orden a esa persona y entonces él se hace responsable, ¿no?, de tomar las decisiones cuando el paciente ya no pueda responder por sí mismo. O de repente es un paciente con Down, o es un paciente pediátrico, es un neonato, obviamente el neonato no habla ni da datos. Entonces, algo que no deben olvidar, la primera parte de la historia clínica, es que ustedes tienen que poner, eso no está en ninguna cartilla, pero eso es producto de la experiencia, tienen que poner tipo de anamnesis, calidad de anamnesis. La anamnesis puede ser directa, indirecta o mixta. ¿Cuándo es directa? Cuando el propio paciente les da los datos. Será indirecta cuando el paciente no se vale por sí mismo, está en coma, es un discapacitado mental, y entonces la historia va a ser a través de terceros. O de repente es un paciente que fue traído por los bomberos, por la policía, ¿no? Lo encontraban tirado en la calle y no hay persona responsable. Entonces ustedes tendrán que interrogar al bombero, cómo lo encontró, en qué condiciones lo encontró, cómo lo trajo, quiénes lo trajeron, desde qué hora está con ustedes, etc., ¿no? Y luego el segundo punto es la calidad de anamnesis. La calidad de anamnesis va a depender del grado de instrucción de la persona. Si la persona tiene un nivel cultural superior, pues dará una historia más o menos elaborada, algo técnica. Ciertamente no han hecho semiología ellos, pero tienen más o menos una idea, ¿no? Una formación que les permite decir, vea doctor, yo tengo tos, preparación, todo comenzó ayer a las 5 de la tarde, y luego se agregó alza térmica, me tomé la temperatura, tenía 30 años, o sea, son datos concretos. En cambio, una persona iletrada les dirá, mire doctorcita, yo ayer estaba tomando mi lonche a las 5 de la tarde, estaba tomando un chocolate, mi tía se sirvió un café cuando el gato cruzó por la mesa, así que yo lo perseguí para castigarlo, y cuando salí a la calle me choqué con un motociclista que me atropelló. Se nos cuenta toda una historia novelesca, ¿no? La historia no debe ser novelesca, la historia no debe ser policíaca, la historia tiene que ser técnica. Hay dos formas de recoger los datos. Una en la cual uno interpreta lo que está diciendo el paciente. Por ejemplo, si el paciente le dice, tengo orinas como Coca-Cola, ustedes en su historia pueden poner así, ¿no? Paciente refiere a orinar como Coca-Cola. Cuando ponen así, entre comillas, porque es el término que está utilizando el paciente. Pero si ustedes quieren ser más técnicos, tener una historia más elaborada, ustedes pondrán, el paciente refiere presentar coluria. Entonces, eso nos dice usar un término mucho más técnico, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas son válidas. En lo particular, yo siempre abono en favor de que hagan historias técnicas. De vez en cuando pongan entrecomillados, o sea, términos que utiliza el paciente. Ojo, cuando hagan el relato cronológico, no pongan nombre comercial del producto. Tienen que poner el nombre genérico en caso que esté tomando un medicamento. Bien, entonces, hecho estas observaciones, primero tienen que poner en su historia clínica arribita, tipo de anamnesis, directa, indirecta o mixta. Calidad de información, buena, mala o regular. Y de ahí viene la afiliación, por lo que estamos comenzando. El nombre, la edad, la ocupación, el lugar de nacimiento, el lugar de procedencia. Esos datos son importantes porque, por ejemplo, si el paciente nació en Tingo María y allá vivió hasta los 15 años de edad, ¿qué está imaginando Richard? ¿Qué podrá tener ese paciente? Para comenzar, ¿dónde queda Tingo María, Richard? Doctor, buenas noches. Richard, Tengo entendido que en la selva. ¿qué departamento? Leslie, No recuerdo. Leslie, ¿dónde queda Tingo María? Y vayan pensando qué patología es prevalente allá. ¿Está Leslie? ¿Prendas su micrófono, Leslie?
Si no sabe, prende y diga, no sé, no es delito no saber. Leslie se escapó, creo que no está. Leslie. Creo que se fue, ¿no? Bueno, lo tendremos en cuenta. Un punto menos. Rosa Maritza. ¿Está Rosa? Están todos, ¿no? Doctor, disculpe, sino que aún sigo en el carro, no llego todavía a mi casa y se estaba conectando el Bluetooth inalámbrico para no quitar el celular en el carro. Soy Leslie. No escuchó la pregunta, ¿no? Sí, sí, escuché. Ya, Me dijo ¿cuál es la de respuesta? que María. ¿Dónde queda María? Departamento de Huánuco. En Huánuco, ¿no? ¿Qué designación tiene esa ciudad? ¿Cómo le llaman a esa ciudad? Eso sí, no sabría decirlo. ¿Alguien quiere levantar su manito? Yo, doctor. Wendy. A ver, Wendy, adelante. Los que tienen pata amarilla son denominados así. Eso es lo que hemos dicho en la mañana, ¿no? Pero el nombre de la ciudad. ¿Ya? Ay, no sé. Cuando ustedes se van a la periferia de esa ciudad, se ve una señorita que está recostada, ¿no? Con su cabellera suelta, se ve los senos, se ve el cuerpo, la carita. Se llama la ciudad de la Bella Durmiente, ¿no? Eso es un título que le puso Raimondi, la ciudad de la Bella Durmiente, ¿no? ¿Y qué patología es prevalente? ¿Alguien levanta su manito? ¿Nadie? ¿Por qué es famosa Tingo María? ¿Por qué? Porque ahí existe la cueva de las lechuzas, que en buena cuenta no existen lechuzas ahí. Hay chícharos y hay murciélagos. Y entre sus deyecciones se encuentra el Histoplasma capsulatum. Entonces, lo primero que tendré que preguntar a la persona es si ha visitado la cueva de las lechuzas. Sí, he ido varias veces, como estaba hasta los 15 años de niño, me metí a la cueva, ¿no? A veces trataba de cazar murciélagos y de vez en cuando defecaban en mi cuerpo. Y entonces probablemente si el paciente viene con tos, con expectoración, con hemoptisis, una buena posibilidad es que tenga una histoplasmosis pulmonar. Entonces miren qué importante es tener referencia del lugar de donde proviene y uno tiene que conocer. Ya se les va a preguntar cuando hagamos el ensayo de hepatitis, por ejemplo, que la zona endémica es el trapecio andino de hepatitis B. Entonces cuando ustedes hagan su serum y les toque ir por allá, si se enamoran de alguien por ahí, primero tendrán que saber si ha tenido hepatitis B o no ha tenido, porque se les puede contagiar a través del sexo y obviamente pueden caminar hacia una cirrosis hepática, un hepatocarcinoma, ¿no? O simplemente están suturando a un paciente que no saben si es seropositivo y se pinchan y se contagiaron hepatitis B si es que no tienen la vacuna para hepatitis B. Entonces hay ciertos conocimientos que van a tener que tener aplicabilidad clínica, ¿no? Y de cuidado para uno mismo. Bien, entonces estábamos en persona responsable, luego hay que señalar fecha de historia clínica. Ya no es lo mismo hacer la historia cuando el paciente llega a la emergencia, hacerlo 4 o 5 días después, porque en la emergencia usualmente el paciente tiende a estabilizarse, ¿no? A veces llega inestable al punto de vista hemodinámico y en la emergencia es que lo estabilizan y después recién pasa a pabellón. Y ustedes recién en el pabellón le hacen la historia clínica, 5 o 6 días después, pero ustedes tienen la fecha de historia que están, en el momento que están elaborando. Antes de eso, en persona responsable no basta poner el nombre, eso no tiene ningún sentido. Tienen que poner la dirección y el teléfono de la persona responsable. No siempre la persona responsable vive en la misma casa del paciente. Si vive en la misma casa, en buena hora, pero tiene que tener un teléfono para poder comunicarse con esa persona. Yo repito, nombre, edad, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, ocupación, religión, viajes en el último año, a dónde viajó, ¿no? Persona responsable, fecha, historia clínica y forma de ingreso. En la mayoría de hospitales las formas de ingreso son dos. O entran por emergencia o entran por consulta externa. No hay más. Entonces, esos datos son parte de la afiliación. No deben faltar. Tienen que ser datos completos, ¿no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora al relato cronológico, a la enfermedad actual. Del otro grupo, ¿quiénes están? Está Yomira. Está Cristóbal.
Cristian, ¿no? Y Anef. 3 nada más. Entonces, no está Rosa, ¿no? Así es, sí está Rosa. Presente, doctor. Sí, hace Sí. un ratito le pregunté y no contestó. Disculpe, lo que pasa que mi computadora ha estado un poco mal y así que estoy del celular y a veces se va y viene el internet. Cristian está, ¿no? Disculpe, ¿me escucha bien? Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Cristian Cristóbal sí está, ¿no? Ok. Presente, Cuyar, doctor. sí, Cuyar Cárdenas está. Cuyar ha faltado, ¿no? Ujú. Sí, doctor, presente. Ok, muy bien, mira. Anefton sí está y Melissa. ¿Melissa está? Sí, también, ¿no? Sí, doctor, presente. Ok, Buenas noches. ya, ok. Bueno, entonces continuemos. Entonces ahora vamos a continuar con el otro grupo. Córdoba, pasemos a la enfermedad actual. Usted es la doctora, yo soy el paciente. Dígame, con respecto a la enfermedad actual, sí que le tengo que consultar sus antecedentes, le tengo que consultar a usted tal vez si está tomando algún medicamento. No. ¿Está de acuerdo Después de con ese eso, motivo de Cristian? consulta, es la enfermedad actual con la que usted está viniendo, ¿no? Estamos en la enfermedad actual, ¿no? Ya. La enfermedad actual tiene 4 partes. Síntomas principales, forma de inicio, curso, relato cronológico y funciones biológicas. Esos son los 5 pasos que hay que consignar. Ok, doctor, gracias. ¿Qué me preguntaría? Si tiene algún padecimiento. Bueno, decía que no me siento bien y tengo dolor en el abdomen. ¿Hace cuánto tiempo está teniendo el dolor en el abdomen? Hace 48 horas. Pero, ¿el motivo de consulta cuál era? Disculpe. El dolor abdominal. Ya, pero yo quisiera saber la enfermedad con la que, si tiene alguna otra enfermedad. Cristian, ¿está de acuerdo con esa pregunta? Ah, bueno, eh, bueno, estamos ahorita con lo que lo que el paciente está diciendo, ¿no? Ujú. Yo preguntaría ¿desde cuándo le duele el estómago o el abdomen? Bueno, el dolor lo estoy ¿Desde presentando cuándo? hace 48 horas. ¿Cómo se ha iniciado ese dolor? Si ha Es, sido fuerte o intenso. sí, de inicio fue muy intenso. Había comido huevo frito y comencé a tener dolor en la boca del estómago, que tuve que tomar un antiespasmódico, con lo cual no mejoré. Ya. ¿Qué otros eventos ha presentado aparte del dolor abdominal? Náuseas, Solo náuseas. y posteriormente presenté vómitos. Ya. Eh, bueno, podría pasar a hacer algunos, a inspeccionar sus funciones vitales. No, A todavía ver, falta. A ver, un ratito, Cristian. Yo, mira, agregaría alguna otra pregunta ahí. Cristian ha esbozado un relato más o menos corto, pero estamos todavía en falencia. ¿Qué hice yo? Mira, y eso que estamos en confianza, ¿no? Porque están con su docente. Cuando ya estén en la cancha es diferente. No es lo mismo estar en el pregrado Doctor en la Loja, facultad donde ustedes miran de balcón a estar en la cancha. doctor Loja. Sí, yo soy el paciente, yo mira. No, Adelante. no,
Yo soy Anef. Lo que pasa es que Yomira está en Tingo María y ahorita está con una lluvia bastante fuerte y su conexión es bastante inestable por eso. Ha abierto el micro, pero no se le ha llegado a escuchar. Ok. Y justo ella es de Tingo María, entonces. Bueno, ¿qué dice Anef? Respecto Eh, al relato cronológico, ¿está de acuerdo con sus compañeros? Creo que podemos complementar con algunas otras preguntas. ¿Cuáles? Y dígame, señor David, ¿cómo es este tipo de dolor que usted presenta? Eso ¿Le, está mejor. le arde o, Al o principio fue es intenso? ¿Cómo, como cómo un lo describe? espasmo, o luego como una presión, pero ahora no sé cómo definirlo. Eh, ¿Podría decir que le quema? Como, No, más es un tipo de presión, y al principio parecía un cólico, tipo retortijón. ya. ¿Y las náuseas que usted refiere se presentan después de comer, antes de comer? ¿Cómo es el horario de esto? Fue posterior a haber ingerido el huevo frito. Está bien. ¿Presenta algún otro síntoma? Sentí sensación de calentura, pero cuando me tomé la temperatura tenía 37.5. Es normal. Bueno, creo que ahora sí pasaríamos al examen el examen físico. Melissa, ¿falta algo más? Em, bueno, quizá alguna alteración en otras funciones biológicas. De repente, cómo fueron sus deposiciones. No, todavía no estamos ahí. Recién estamos en el relato cronológico. ¿Qué dice mi grupo? Que a esto hemos revisado la primera y la segunda sesión. Doctor, ahí A ver, Sí, por doctor, orden. uy, doctor, A ver, Richard, ya, doctor, bueno, yo preguntaría en este caso sobre desde cuándo tiene el dolor. ya hace 48 horas dijimos. Ya, la localización en este caso, ¿dónde es el dolor que usted tiene? En la boca del estómago que mencionamos. Y después se fue hacia el lado derecho. Ahí ya se extiende hacia el lado derecho. ¿Y el dolor, cómo siente? Como lo dijo, quemante. Ya hemos precisado de que al inicio era como cólico, luego tipo opresivo. Y ahora es un dolor Dolor, pues doctor, dolor. Si tuviera que describirlo, Pero doctor, si tuviera que describirlo del 1 al 10, el 1 siendo el leve y el 10 el más fuerte, ¿qué número sería? Comencé con un 6 y ahora es como un 8. Uy. ¿Y usted cuando camina o hace algún movimiento se mejora o le empeora el dolor? No mejora para nada. Bueno, eso entonces, y sobre duerme bien Todavía no durmiendo bien. estamos en funciones biológicas. Bien, pero lo que ha dicho Richard realmente complementa lo que han dicho sus compañeros, ¿no? Entonces, cuando uno explora el dolor, primero tiene que pensar en el tipo de dolor. El dolor abdominal puede ser tipo cólico, tipo lancinante o hincada, tipo urente o quemante, tipo opresivo gravativo, y cuando uno no puede describir el tipo de dolor, eso se llama dolor sordo. ¿Ya? Entonces, cada una de esas expresiones tiene relación con patología de víscera hueca o de víscera sólida. Si es un dolor tipo cólico, indudablemente estamos pensando en que es una víscera hueca. Pero si es un dolor sordo, puede ser un problema del vaso, del páncreas, del hígado. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Pero antes de eso, antes de ir al relato cronológico, ustedes en los síntomas principales tienen que consignar a modo de resumen de todo lo que me han preguntado, cuáles son los síntomas principales. Siempre se ponen 3, en el peor de los casos 4. Y los 4 tienen que tener una interrelación. No puede ser que yo tenga dolor de cabeza y me duelen las uñas de los pies, por ejemplo, ¿no? No hay una relación entre esos dos síntomas. Uno, por unidad clínica, tiene que poner los síntomas que más o menos configuren un síndrome. Entonces, en ese caso, pondrán síntomas principales. 1, dolor abdominal.
2 náuseas, 3 vómitos, ¿no? Y si quieren por ahí alza térmica, pero que era medio discutible, ¿no? Entonces, síntomas principales. Forma de inicio. ¿Fue súbito o fue progresando en el tiempo? Comenzó con una intensidad muy leve y ahora es muy intenso, ¿no? ¿Cómo es el curso? ¿Es progresivo o es estacionario? ¿Se ha quedado tal como comenzó al principio o está progresando en el tiempo? Ya luego viene el relato, que es la parte más importante de la historia. Entonces, ustedes en el relato van a escribir en su historia y dirán, el paciente refiere haber iniciado su enfermedad hace 48 horas en relación a comida hipergrasa, caracterizado por dolor tipo cólico, localizado en el epigastrio, de intensidad 6 de 10, que no tiene posición antálgica, que se irradia hacia el hipocondrio derecho. Es otro dato que me han preguntado, la irradiación, ¿no? Y que se acompaña de vómitos. Del vómito no me han preguntado nada, y ya con mi grupo hemos discutido hasta la saciedad qué cosa es un vómito postprandial inmediato, el contenido del vómito, cuántos vómitos he tenido al día. No es lo mismo vomitar 1 que 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que presento vómitos y están precedidas de náuseas, pues mi patología está ubicada en el tracto intestinal. Si hubiera dicho presento vómitos sin náuseas, mi problema es central. Tengo una hipertensión endocraneana, tengo un cáncer en el cerebro, tengo un quiste hidatídico que está haciendo efecto de masa. Y esa hipertensión endocraneana me produce vómitos explosivos, vómitos en proyectil, sin sensación de náuseas que lo precedan. Por eso es importante eso. Entonces ustedes pondrán concomitantemente, simultáneamente, paralelamente, presenta sensación nauseosa seguida de vómitos en número de 3 o 4 diarios en promedio, ¿no? Con contenido alimentario, con contenido bilioso, ¿no? Los vómitos se describen como arcadas también, ¿no? Y luego harán una revisión anamnésica. El paciente niega fiebre, el paciente niega etc, etc, ¿no? Entonces, esa es la forma como lo tiene que relatar, ¿no? Cuando es dolor, tiene que explorar hasta las 6 características que presenta el dolor abdominal. Entonces, tipo, localización, intensidad, irradiación, posición antálgica, factores desencadenantes, factores concomitantes, ¿no? Y luego, no basta describir eso. ¿Y cómo ha evolucionado ese dolor? Al principio era como 6, ahora es como 8, ya cerca de 10, ¿no? Eso ha ido empeorando en el tiempo, ¿no? A eso se llama relato cronológico. ¿Los vómitos persisten hasta ahora? Claro que sí, persisten. Si no persisten, es que se autolimitaron. También se puede poner motivo por el cual acude a facultativo particular, o sea, un médico particular. ¿Quién le prescribe sintomáticos? Dimidrinato, le prescribe ranitidina, con lo cual obtiene poca, ninguna o una mejoría completa. Un día después, el paciente reinicia sus síntomas, motivo por el cual acude a la consulta, acude a la emergencia, ¿no? Entonces, eso es parte del relato cronológico. Entonces, como ven, uno va adquiriendo estas habilidades en el tiempo. Parece simple, pero cuando uno se enfrenta al paciente no sabe qué preguntarle, se quedan cortos. Entonces, ¿de qué depende eso? De que ustedes conozcan qué características reúne cada síntoma, qué cosa tienen que preguntar por cada síntoma. Porque si en la historia a mí me dicen dolor tipo cólico localizado en el epigastrio, es un diagnóstico diferencial amplio. Puede ser una porfiria, puede ser una gastritis, puede ser una gastroenterocolitis, es decir, un sinmundo de posibilidades. Entonces, esa parte la tenemos que mejorar en el tiempo. Entonces, estamos quedando que es un dolor tipo cólico localizado en el epigastrio, de una intensidad moderada a severa, que se irradia al hipocondrio derecho, que se acompaña de náuseas y vómitos, y de repente después ya en la evolución se hace en faja, ¿no? O sea, no solamente el hipocondrio derecho, sino el hipocondrio izquierdo. Entonces eso ya me va dando una pista de diagnóstico, dolor sordo, que no tiene posición antálgica y que se presenta en barro en cinturón. ¿A qué corresponde eso, Rosa Maritza? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué será? Doctor, ¿puedo volver a preguntar? Paciente que presenta dolor en barra.
que compromete el epigastrio, el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, es un dolor sordo que no tiene posición antálgica. Y que luego se irradia, me dice, a la parte del hipocondrio derecho, ¿no? Sí, en barra, pues, en faja estoy diciendo, Apendicitis. ¿no? Eso corresponde a una Apendicitis, doctor. pancreatitis. La apendicitis comienza en el epigastrio, se va al mesogastrio y se va a la fosa ilíaca derecha. Es otra presentación. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes aprendan. Bueno, no vamos a dilatar mucho el asunto, pero esto poco a poco te tiene que ir interiorizando. Entonces, ahora el siguiente paso, después que han relatado la enfermedad, es funciones biológicas, ¿no? Margarita, ¿qué sigue? Bueno, señor, ¿usted duerme bien? ¿Cómo está su sueño? Un poco alterado por el dolor. Desde que ha comenzado el dolor no puedo conciliar el sueño porque me molesta día y noche. Ya no puede dormir. En cuanto al apetito, Ha disminuido notablemente porque estoy con muchas náuseas y pienso que si vuelvo a comer voy a vomitarlo todo. ya está bien. ¿Y usted consume agua? ¿Está hidratándose? Sí, tengo que tomar líquidos porque he estado vomitando y probablemente me pueda deshidratar. ¿Y cómo van sus deposiciones? ¿Qué coloración tiene? ¿Qué es lo que usted ha visualizado? Son normales, estoy haciendo todos los días, una vez al día, ese es mi hábito defecatorio. Ya está bien. Y en cuanto al orine, Bueno, la orina está un poquito cargada, ha disminuido el volumen, estoy orinando menos que antes. Antes iba al baño como 4 o 5 veces al día, ahora estoy yendo 2 veces nada más. Y ya están está cargadas. cargado. Y señor, ¿y usted ha visto una notabilidad en su peso? ¿Se ha bajado de peso? Sí, probablemente, ¿no? La ropa me queda un poquito más ancha, más holgada. No me he pesado, pero en estos 48 horas he presentado varios vómitos, entonces sí debo haber bajado de peso. Ya, baja de peso. Wendy, ¿qué más preguntaría? Creo que ya sería el momento de pasar al examen físico, ¿no, doctor? ¿O faltaría algo más? Falta todavía. Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, ya. Sí, doctor. Señor, ¿cuánto mide? 1,60 m. ¿Y su peso cuánto es? ¿Sabe su peso? 1,67 m. El peso es 67 kilos. Y mido 1,60 m. Ya. Bueno, creo ¿Por que qué me con pregunta eso, eso? para poder llevar un registro de cómo está su índice de masa corporal. Eso van las funciones vitales. Estamos en las funciones biológicas todavía. No es malo preguntar eso, pero ya va a llegar su momento, ¿no? Ya creo que pasaríamos a los antecedentes generales, ¿no? La revisión anamnésica A por ver, aparato faltan sistémico. algunas cositas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pregunta esto que acabamos de hacer? Las funciones biológicas más o menos se preguntan así, ¿no? Señor, ¿y cómo está su apetito? Bueno, está disminuido, por las náuseas no quiero comer, ¿no? ¿Y la sed cómo está? Bueno, tengo más sed, probablemente esté deshidratado por la cantidad de vómitos que he tenido. ¿Las deposiciones están normales? Sí, hago todos los días una vez, están formadas, el color es normal, como siempre. ¿Y la orina cómo está? Bueno, la orina está más cargada. ¿Qué tan cargada, señor? ¿Como Coca-Cola, como té cargado? Como té cargado. Ya. Y la frecuencia ha disminuido un poco, ¿no? Antes orinaba 4 o 5 veces, ahora orino solamente 2 veces. Entonces significa que hay una contracción de volumen, está orinando menos, está deshidratado, ¿no? Y si está cargadas, pues obviamente hay parte de eso, ¿no? Luego las deposiciones ya dijimos, el sueño también, el sueño está alterado por el dolor.
Hay algunos que consignan dos funciones biológicas más. Uno es el estado de ánimo. Indudablemente todo enfermo se viene abajo en su estado de ánimo, está decaído, está desanimado, está depresivo, ¿no? Los únicos contentos son los gorditos y los hipertiroideos, ¿no? Ellos están felices, caminan de un lado para otro, son hiperkinéticos, el gordito está siempre sonriente, etcétera, ¿no? Pero hay que consignar eso. Y la otra condición que suele ponerse también es la sudoración, ¿no? La sudoración está alterada y la otra es la libido, ¿no? Muchas veces uno se inhibe de preguntar eso, ¿no? Porque considera pues que no es pertinente, ¿no? Entonces, sobre todo en enfermedades crónicas, la libido se viene abajo, pues, ¿no? ¿Y cómo está su deseo sexual? ¿No hay apetito sexual? No, ya no tengo ganas, ¿no? Me siento preocupado, ¿no? Pienso que tengo una enfermedad grave y probablemente me pueda morir, así que no estoy pensando en eso, ¿no? Es una respuesta. Otros le dirán, no, sí, es normal, estoy conservado, ¿no? Pero es raro, ¿no? Usualmente la libido decae al igual que el estado de ánimo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, si quieren lo ponen en su historia, no es mandatorio. Lo más importante es apetito, sed, deposiciones, orina y sueño. Pero no es malo poner estado de ánimo y libido. Ahora sí, pasamos a los antecedentes, ¿no? Leslie, ¿quién me preguntaría? A ver, hay un audio que se está cruzando por ahí, no sé si está en la calle, Leslie. Pasamos a Rosa. Rosa, ¿qué sigue? La revisión anamnésica por aparatos y sistemas, doctor. Muy bien, muy bien. Eso está bien, estábamos olvidando eso, ¿no? Entonces, la revisión por aparatos y sistemas. ¿Quién me preguntaría? Bueno, los síntomas generales, ¿no? Si ha tenido sudoración, el sueño, el insomnio, decaimiento, fiebre. Después de los vómitos he estado con sudoración, creí tener fiebre, sentí calentura, pero cuando me tomé la temperatura tenía 37.5. No presenta escalofríos. No, sin escalofríos. Ah, ya. Fatiga. Sí, un poquito de cansancio. Luego, en la dieta, ¿qué comió? Bueno, ese día comí huevo, pero ahora ya estoy con una dieta blanda, ¿no? Sopa de cabello de ángel, carne con arroz blanco, ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto que no come? No, sí estoy comiendo, pero en poca cantidad. Desde que comenzó la enfermedad hace 2 días, ¿no? Ah, ya, ok. Luego iría lo que es la piel. ¿No? Piel, aparato locomotor y así, ¿no? Ya, muy bien, doctora. Entonces está bien eso, ¿no? Indudablemente el paciente pues no es un semiólogo, ¿no? Por excelencia. Entonces pueden haber cosas que se le han pasado y que no ha tenido la capacidad de concatenarlos. Entonces uno está obligado a preguntar eso. Pero ojo, la revisión anamnésica no hay que hacerlo a los pacientes hipocondríacos. A los hipocondríacos les duele todo. Y ustedes van a terminar mañana, en 2, 3 días, la historia clínica. Van a terminar agotados, molestos consigo mismo por haberle preguntado, porque le dice, ¿y qué otros síntomas ha tenido? Bueno, pues el cabello se me cae, me duele la cabeza, estoy viendo borroso, percibo los olores fétidos, la boca se me seca, tengo gases, a veces estoy tosiendo y me duele la parte baja del tórax, tengo palpitaciones, a veces pienso que me va a dar un infarto. Cuando camino me duelen las pantorrillas, de vez en cuando se me adormece la cara y entonces todo le duele, todo le molesta. Y entonces cuando ustedes van indagando más, van apareciendo más síntomas y al final ustedes se pierden porque es una nebulosa, no saben qué tiene el paciente. Entonces, atención con esos pacientes, ¿no? Cuando ustedes vean que un paciente lleva en un papelito todos sus síntomas anotados o comienza a darle detalles muy triviales, ese es el paciente al cual no le tienen que hacer la revisión anamnésica. Ustedes tendrán que confiar en su examen físico, porque si le hacen la revisión anamnésica no van a terminar nunca. Y les van a insistir en darle detalles de cada síntoma, ¿no? Es más, lo tienen apuntado en un papelito.
Esas personas no se les debe hacer, pero lo que ha dicho la doctora está perfectamente válido. ¿Ya? Hay que hacer la revisión anamnésica porque algún síntoma se le puede haber escapado, ¿no? De repente, ¿y sus ojos se han puesto amarillos? Ah, sí, sí, eso no me había dado cuenta, ¿no? Ahora que recuerdo, sí. Ah, entonces es un dato interesante, ¿ve? En el cuadro clínico podría ser de ayuda, ¿no? Victor dice que nadie lo pensó, nadie lo preguntó. Perfecto. En aras del tiempo, porque si no nos va a llevar bastante tiempo, no vamos a hacer toda la revisión anamnésica, pero es por aparato de sistemas. Cada aparato de sistema tiene cosas que preguntar. Entonces, ¿cómo les preguntarán si tiene tos, si tiene disnea, si tiene cianosis, etcétera, etcétera, ¿no? En cardiovascular preguntarán dolor precordial, preguntarán claudicación intermitente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero ahí no nos detengamos. Muy bien. Entonces ya hicimos la revisión anamnésica y ya estamos pasando a los antecedentes, ¿no? Entonces, yo mira, ¿qué sigue? Bueno, yo mira, creo que tiene problemas, ¿no? Está en Tingo María, ¿no? Ah, está por acá. ¿Me A ver, yo escucha? mira. Sí, sí, claro que sí. Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que está que llueve torrencial y por rato se me corta la señal. Usted está allá en Tingo María, me dice, ¿no? Sí, doctor, yo soy de acá. Sí. Ay, a ver, cuéntenos. Yo no conozco Tingo María, a propósito, lo mencioné, no sabía que usted era allá. Y supongo que nos va a enviar las imágenes de la Bella Durmiente, ¿no? Realmente lo que dije es cierto. No hay lechuzas en la cueva de las lechuzas, ¿correcto? No, ahí viven los guácharos. Las Y guácharas y los chícharos algunos se llaman. loritos, murciélagos. ¿Ya? ¿Y defecan bastante? Sí, siempre se ven las cuadras lechuzas en el piso. Lo que comen y sus popos. Ujú. ¿Y tú has entrado a la cueva? Sí, doctor, es parte del Parque Nacional de acá en la ciudad. ¿Se va con mascarilla o sin mascarilla? Bueno, ahora por la pandemia obviamente con mascarilla, ¿no? Bueno, Pero ahora por antes de la eso, pandemia con mascarilla. No, pero antes la gente normal, se entraba entraba normal, normal. ¿no? Que no sabían que se Normal. estaba infestando por histoplasma. No. Ok, bueno, entonces siempre se aprende algo, ¿no? Y más de las fuentes primigenias, ustedes de allá. ¿Y qué Y otros bueno, yo objetivos tienen? antes de estudiar tampoco no sabía que me podía contagiar de histoplasma. Ya es un calor terrible, ¿no? Es selva baja, Tingo María, ¿correcto? Sí, 38 pero grados. se compensa con las lluvias, doctor. Por ejemplo, Mm. ahorita ha llovido después de 3, 4 días, creo, y torrencial, con vientos. El Guayá es que pasa por ahí, ¿no? Sí, doctor. ¿Es grande el río? Relativamente, Usted no está es tan acostumbrado a los amplio. montañas. Ok, bueno, es un poco para relajarse, ¿ah? Les estoy preguntando esto yo mira, para que ustedes se relajen un poco y no estén tan tensos. Bien, ahora sí yo mira, comencemos con los antecedentes personales, generales. ¿Qué me va a preguntar? Bueno, el tipo de vivienda en el que vive, disculpe, Es ¿de qué material tipo de noble, materiales? sí, es de material noble. Hay 3 dormitorios, una sala, un comedor, hay 4 servicios higiénicos, hay servicio de corte servicio, hay un ¿Con tendal, cuántas personas vive, disculpe? 4 personas. Son 4 personas. ¿Tiene servicio de agua potable? Sí, luz, agua potable y alcantarillado. Mm, ¿Condición socioeconómica? Bueno, soy ¿En qué contador, se mis encuentra? ingresos son moderados, mi esposa también trabaja en lo mismo, tenemos 2 hijos. Se le calificaría como mediano, doctor. Ujú, sí, creo que sí. Ya. ¿Cría algún tipo de animalitos? No, ninguno. Ni gatito, perrito, nada. No, no tenemos mascotas. Yo vivo en un edificio de departamentos y está prohibido tener animales. Mm, ¿Algunos viajes que haya tenido recientemente? Bueno, viajé a Arequipa, estuve 3 días por allá por razón de trabajo. Mm, Me dijo que de trabajo era contador, ¿cierto? Así es. ¿Alguna ocupación anterior que haya tenido? Bueno, hago docencia.
en mi especialidad. Creo que Anef, sería todo. ya, muy bien. Anef, ¿qué más preguntaría? Quizás usted ya mencionó que no tiene mascotas, pero no sé si usted en la calle a veces acariciará algún animalito o en la casa de un familiar ha tenido contacto con algún animal. No, no, realmente no. Me gustan los animales, pero no dispongo de tiempo para acercarme mucho a ellos. Entiendo. ¿Y dónde es su locación de trabajo? Trabajo para una empresa, ¿no? Y presto servicios a demanda, ¿no? Mediante la vía virtual. Entiendo. ¿En su alimentación suelen comer en la calle o comen en la casa? ¿Alguien que se encargue específicamente de las comidas? Tengo una empleada, la mayor parte de las veces como en casa, pero cuando hay mucho trabajo están como en la calle, ¿no? Usualmente es 1 o 2 veces por semana. Ok. Creo que ahí pasamos a los antecedentes personales. A ver. En esta parte, ¿qué podemos preguntar, doctor? Disculpe. A ver, Melissa, ¿qué nos vas a preguntar? Bueno, de repente si usted es producto de primer, segundo, quizá tercer embarazo de su madre. Bueno, soy el hijo mayor, somos 2 hermanos. Mi hermano menor falleció por una neumonía secundaria HN1 hace 3 años atrás. Ok. ¿Usted conoce mediante qué tipo de parto llegó al mundo? Fue un parto vaginal, presentación podálica, primigesta. Ok, ¿usted recuerda o conoce con qué peso nació y también su talla? Bueno, mi madre me refirió que era 3,200 de peso y la talla era 50 centímetros. Ok, ¿a qué edad inició las relaciones sexuales? A los 16 años. ¿Y cuál es el número de parejas sexuales que 4. ha tenido? Quizá hay presencia o ausencia de erección matutina. No, todavía me desempeño bien. Ok, creo que eso sería todo. Y Ya. pasaríamos a los antecedentes patológicos. Tiene que ser más malvada, doctora. Ay. Está bien que le haya entrado al infighting, pero tiene que ser malvada, tiene que ser mal pensada. ¿Ya? Entonces hay unos datos que preguntar. Primero nos estamos olvidando de los hábitos nocivos, pues, ¿no? Entonces hay que preguntar si fuma, si bebe alcohol, si bebe café o está alguna otra droga. Entonces, si fumo, tendré que decir cuántos cigarrillos diarios, cuántas cajetillas, porque recuerden que ese es un factor de riesgo no solamente para cáncer de pulmón, sino cáncer de esófago, hepatocarcinoma, etcétera, etcétera, cáncer de páncreas. Alcohol, ¿no? Si soy alcohólico crónico, probablemente estoy caminando hacia la cirrosis hepática. Entonces, ¿con qué frecuencia, no? En la mañana comentamos de que mucha gente niega su antecedente alcohólico y cuando ustedes sacan la cuenta tiene más de 5 o 6 veces. Por definición, según OMS, cuando tú ingieres alcohol más de 5 veces al año hasta embriagarte, pues ya estás en la categoría de alcohólico crónico. Y muchas veces el paciente no lo cuenta o lo dice de forma muy disfrazada, ¿no? Es un dato a tenerse en cuenta, ¿no? Luego hay gente que es consumidora de café y hay toda una cardiopatía cafeínica, ¿no? Pues de repente presenta arritmias cardíacas, es un paciente con erectismo cardíaco, etcétera, y entonces la causa es el café. Y se toma pues 4 o 5 tazas diarias, ¿no? O está terminando con gastritis. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero después hay que preguntar y ser más avesados, ¿no? La experiencia les va a dictar eso, ¿no?
Entonces, muchas veces ustedes se han ganado la confianza del paciente, o de repente el paciente es muy criollo, pues les habla así en replan, en jerga, ¿no? Y entonces ustedes al paciente, cuando está en esa nota, como dicen ustedes, también le entran a la nota, pues, ¿no? Dicen, y usted jala, ¿no? Para decirle si está en cocaína, ¿no? Ahora, si está muy circunspecto, su personalidad no les permite ponerse a ese nivel, le dirán, ¿y usted alguna vez ha consumido cocaína? ¿Usted ha estado en marihuana? ¿No? Entonces, eso hay que preguntar, porque hay personas que pueden hacer infartos sin factores de riesgo, no son hipertensos, no son diabéticos, no son dislipidémicos, no son obesos, no son sedentarios, no son mayores de 60 años, no son varones, etcétera, etcétera, y entonces hacen infarto, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un paciente hace infarto sin factores de riesgo? Y la causa es cocaína. Hay gente que está en cocaína o hacen una rhabdomiolisis, están consumiendo cocaína, dosis más o menos importantes, y comienzan a tener dolores musculares o comienzan a orinar menos, hacen falla renal por rhabdomiolisis debido a que se produce un taponamiento debido a la liberación de creatinfosfoquinasa, ¿no? Entonces, esa parte hay que preguntarlo, ¿eh? No se inhiban. Si están muy circunspectos, lo pueden preguntar así, tal como he dicho, ¿no? Usted ha consumido alguna vez cocaína, siquiera por curiosidad, le han invitado a sus amigos, así una vez, ¿no? A veces una vez ya son varias veces, ¿no? Y después en alguna fiesta, entonces ya le van sacando datos, ¿no? Un poco se convierten en sabuesos, como si fueran un policía, tienen que ir preguntando esa parte. No siempre lo confiesan, a veces en la primera historia no, te ganaste la confianza y en la siguiente le preguntas y ahí recién sale el dato. ¿Ya? Entonces ese es un punto. Y muy bien lo que ha preguntado la doctora respecto a la historia sexual, pero como digo, tiene que ser malvada, ¿ya? Tiene que preguntar, ¿y usted qué hábito sexual tiene? ¿Qué preferencias sexuales tiene? ¿Es homosexual? ¿Es heterosexual? No tenga ningún empacho. Hay que decirlo con todas sus palabras. Obviamente, si es una persona muy sensible, pues le dirán así muy sutilmente, ¿no? Y cuál es su preferencia sexual, ¿no? Pero si es así entrador, dicen, pues tiene actividad homosexual, una vez tiene relaciones con varones, no, nunca, ¿qué le pasa, doctora? Yo soy bien hombre por los 4 costados, ¿no? Y tiene relaciones por el ano con su esposa, no, eso no le gusta a mi esposa, a mí sí, pero a ella no quiere. Entonces, ese es otro dato que hay que preguntar, ¿no? Y usted ha tenido relaciones con prostitutas, bueno, en mi juventud, pues como todo joven, ¿no? Se da sus escapaditas por ahí, ¿no? Pero ahora ya he sentado cabeza y solamente en casa, ¿no? Entonces, esos datos hay que preguntar, ¿no? Mujeres interesa de sobremanera preguntar si tienen relaciones durante la menstruación. ¿Por qué es importante ese dato? Un punto aparte acá. Cuando entrevista a una persona joven, de repente ustedes se han ganado la confianza del adolescente, ¿no? 14, 15 años y bueno, es confiar. Y dijeron, pues sí, la semana antepasada comencé a tener relaciones sexuales, me enamorado, me llevó a una fiesta, tomé un poco de tragos y bueno, acepté, ¿no? Y entonces después ya ahora estamos teniendo relaciones casi 2 veces por semana, 3 veces por semana, ¿no? Entonces, cuando ustedes presenten su historia clínica, pues no sean delatadores, ¿no? Porque dicen, primera relación sexual hace 2 semanas. Y la pobre chiquita no sabe dónde meterse, ¿no? Porque está al costado de la tía, está la mamá, y ellos ni sabían que la chiquita tenía relaciones sexuales. Entonces tienen que ser muy cautos, ¿no? Dirán, primera RS, 13, ni siquiera digan los años, ¿no? Para que la gente no entienda ese lenguaje que es parte de nuestro lenguaje propio. Acá hago otro alto para decir que no digan que el paciente tiene cáncer. A veces se han producido accidentes muy melodramáticos. Recuerdo el episodio que le conté a mi grupo en el Almenar, yo así internado por el año 87, 88. Un médico muy rimbombante que se quería ganar los aplausos de los demás y pues las rondas son de 15, 20 personas, ¿no? Y cuando tocó un paciente que había tenido síndrome consuntivo, esto es que había bajado de peso importantemente, él planteó, mi primera posibilidad es un cáncer de páncreas por esto, y lo dijo con todas sus palabras. Entonces el paciente que estaba ahí, que no tenía mucha formación cultural, asumió que su diagnóstico era un cáncer y dijo, ¿para qué voy a vivir, no? A la hora del almuerzo todos nos fuimos al comedor y a la 1 de la tarde apareció con sus sábanas colgados en el frente del hospital Almenar. Adelante, se mató. Y todo por un comentario pues fuera de foco, ¿no? Y en realidad el paciente no tenía un cáncer y se mató. Y entonces no hay que decir que tenga cáncer, ¿no? Por respeto al paciente, para que no crearle aprensión y no originar estos fenómenos, ¿no? Entonces,
Cuando ustedes se refieren a un cáncer, digan proceso neoformativo, es una forma de decir. Otra forma es NM. NM viene de neoplasia maligna. O CA de cáncer, ¿no? CA simplemente. El paciente es portador de un CA de páncreas. El paciente es portador de un CA de pulmón. El paciente es portador de un proceso neoformativo cerebral. Así. Y cuando hablan de relaciones sexuales, también, ¿no? Relaciones sexuales contra natura. O sea, es relaciones sexuales contra natura y la pobre no sabe dónde meterse, les confió el secreto y los costados, qué malograda, ¿no? Y entonces ustedes no deben decir completo. RSDM significa relaciones sexuales durante la menstruación. RSCN significa relaciones sexuales contra natura. ¿Ya? Entonces eso hay que decirlo solamente abreviado. Si es que ha habido, puede ser favorecedor de una enfermedad de transmisión sexual de repente, ¿no? Y en relación a las relaciones sexuales durante la menstruación, hay muchas chicas pues, que creen que tener relaciones durante la menstruación no van a salir embarazadas. Craso error, mucha gente que está menstruando van a tener relaciones y van a salir embarazadas. Y es más, en esos días el cuello del útero está abierto y todos los gérmenes son llevados por espermatozoides y luego hay PID, ¿no? Pelvic Inflammatory Disease, enfermedad pélvica inflamatoria. El paciente se queja de dolores pélvicos, cuando le hace el tacto vaginal un dolor terrible al movilizar el cuello del útero o al hacer la palpación bimanual atrapando los ovarios con las dos manitos saltan de dolor. Y eso tiene grados. El grado 3 es un absceso tubo-ovárico con requerimiento quirúrgico. Entonces, una causa de eso es justamente relaciones sexuales durante la menstruación. A veces le hacen una ecografía y hay líquido en el fondo del saco de Douglas. ¿Qué significa eso? Que las trompas y los ovarios están llorando, entre comillas. Todo ese líquido cae del fondo del saco de Douglas. Gran componente inflamatorio. Tiene flujo vaginal, le dan tratamiento, vuelve a estar con el problema. ¿Por qué? Porque tiene un absceso tubo-ovárico y no han solucionado la parte interna, los genitales internos. Entonces hay que dar antibióticos por un tiempo prolongado, o si es un absceso tubo-ovárico, es antibiótico más drenaje quirúrgico. Entonces por eso la importancia de preguntar eso, ¿ya? Entonces no se entren en miramientos de si hay actividad sexual heterosexual, homosexual, si hay relaciones sexuales contra natura, si hay relaciones sexuales durante la menstruación, etc. Muy bien, la parte ginecológica pues no corresponde en este caso, pero en otro momento conversaremos sobre las gestas, paras, ¿no? Bueno, entonces estamos con Melissa. Melissa, ¿qué más preguntaría? En antecedentes todavía. ¿Qué falta? Bueno, después de lo que ya usted mencionó, no se me ocurre otro más. ¿Alguien quiere levantar su manito para levantar sus puntos? Doctor, ahí se podría preguntar sobre inmunizaciones, quizás sobre las vacunas, ¿no? En este caso, doctor, ya tiene señor, ya tiene su vacuna de COVID, ya pusieron las 2 dosis o algo. Sí, ya me pusieron las 2 dosis. Me pusieron la Sinopharm. Y no sé, y recuerda en toda su cartilla que le pusieron todas sus vacunas de pequeño, ¿llevó el control de sus vacunas? Sí, todas. Ya. A veces por salir del paso, porque cuando ustedes son estudiantes, cuando los ven un poco bisoños, el paciente ya está cansado, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente con lupus, cuando ingresa al hospital le hacen como 15 historias clínicas. La primera historia clínica es cuando entra por emergencia, la hoja rosada. Luego llega a pabellón y le hace la historia oficial el externo o el interno. La nota de ingreso el residente primer año. Luego hace interconsulta al cardiólogo. Y en el cardiólogo le hacen una historia. Le hacen la consulta al nefrólogo, al reumatólogo. Tiene cada uno de esos especialistas, ya van 5 o 6 historias. Y por añadidura viene el alumno de San Marcos, viene el alumno de Villarreal, viene el alumno de San Martín. Ya son como 9, 10 historias. Ya están hasta acá de dar datos, de decir lo mismo. Dicen, ya me tomó esos datos, revisa la historia clínica, ¿no? Entonces, ese es un tema que, o a veces para salir del paso, cuando te preguntas si tiene sus vacunas completas, sí, todas. Cuando usted le revisan los brazos en el momento del examen, sucede que no tiene. O de repente es un paciente de 80 años, ¿no? Y en esa época no habían todas las vacunas. Entonces, hay que escucharlos si uno aprende de que están ya cansados, pero en el momento del examen verificarán si tiene o no. Lastimosamente, no todas las vacunas dejan cicatrices, pues, ¿no? La de polio, por ejemplo, es oral y no deja cicatrices, ¿no? La triple, la difteria, tétanos y pertussis, tampoco, porque es intramuscular, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Que las que dejan son la BCG, ¿no? Y el sarampión, eso sí dejan huella, ¿no? Cicatrices.
Entonces, pero si presenta su cartilla en buena hora y si se acuerda de las vacunas en buena hora. Hay gente que es colaboradora y hay gente que está cansada, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere levantar su manito? De repente están olvidando la parte más importante. A ver, Wendy. Podría ser enfermedades de la infancia o si uno de sus parientes ha tenido pancreatitis o diabetes o ha sufrido de alguna infección o ha tenido cáncer gástrico. Ya, entonces, ¿cómo me preguntarías? En su infancia, ¿usted ha padecido de alguna enfermedad? Sí, tuve sarampión a los 7 años de edad. Ok. ¿Alguno de sus familiares ha tenido Ahí tienes que alguna...? indagar más. ¿Y qué otras eruptivas ha tenido? ¿Ha tenido varicela? Ya. ¿Ha tenido rubiola? ¿Ha tenido exantema morbidiforme? Le preguntarás, ¿no? Yo diré, no, solo sarampión. ¿Ha tenido paperas? No, no ha tenido. ¿Tiene su vacuna para paperas? Sí, tengo mi vacuna. Perfecto. Seguimos. ¿Qué más preguntaría? Bueno, si ha tenido antecedentes clínicos, presión elevada, o Ya, otras eso está enfermedades. mucho mejor, ¿no? Entonces, no olvidarse, pues, de las enfermedades crónicas. Entonces, le preguntaremos las preguntas clásicas. ¿Es usted hipertenso? ¿Es usted diabético? ¿Ha tenido tuberculosis pulmonar? Eso hay que preguntar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy hipertenso, ¿no? Entonces, no basta que yo les diga que soy hipertenso. Tienen que preguntarme, ¿cómo le diagnosticaron la hipertensión? ¿Qué tratamiento le dieron al inicio? Actualmente, ¿qué medicamentos toma? Cuando son enfermedades crónicas, durante el internado les van a preguntar de esa forma. Siempre les van a decir, no basta que sea, es hipertenso de hace 3 años atrás. Ese dato no es útil cuando se presenta así en forma fría. Si usted dice fue diagnosticado de hipertensión hace 3 años atrás, le hicieron un mapa, ¿no? O fue al médico para un chequeo, iba a ser operado de algo y detectaron que la presión estaba alta, desde ahí entonces toma losartán 2 veces al día y lo toma en forma regular. O dirán, no, sí, efectivamente le diagnosticaron hipertensión, pero él no aceptaba el diagnóstico, un tratamiento totalmente irregular, y ves que toma y ves que no. Ya está hospitalizado 2 veces, una porque hizo un accidente cerebrovascular, producto de una crisis hipertensiva en su versión de emergencia hipertensiva, y en otra ocasión hizo un preinfarto, una angina inestable, y es porque tiene un pobre control de la presión arterial, ¿no? Entonces, motivos de hospitalización, hipertensión no controlada, ¿no? Pues así hay que referir. Lo mismo para diabetes. Si confieso que soy diabético, que en mi caso no lo soy, diré cómo me diagnosticaron, ¿no? Entonces diré, pues bueno, me hicieron exámenes de sangre en ayunas y vieron que era diabético. Igual, estaban preparando para una cirugía y es otra cosa que no me preguntaban. ¿Y qué operaciones ha tenido, no? Entonces a mí me han operado de colecistectomía, me han operado de una hernia inguinal. Tienen que decir en qué fecha, dónde lo atendieron. Bueno, y entonces tengo que sembrar las cirugías y esos datos pues son sumamente importantes, ¿no? Entonces hay que recapitular todo eso. Entonces decía que la diabetes a veces se diagnostica al igual que la hipertensión como un hallazgo. Recuerden que esas dos enfermedades les llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Cuando un paciente es diagnosticado de diabetes, porque en fin le encontraron una glucosa alta y él no sentía ninguna molestia, ya han pasado como 5 o 6 años de glucosas altas que han ido dañando los órganos blancos, retina, riñones, nervios. Y entonces los pacientes que tienen más de 10 años de enfermedad tienen lo que se llaman manifestaciones tardías, retinopatía diabética, que los hay en 3 grados, tendrán nefropatía diabética, que los hay en 5 grados y así por el estilo, ¿no? Entonces por eso interesa que cuando a alguien le han diagnosticado diabetes, ¿y cómo le diagnosticaron? Bueno, me estaban preparando para una operación y me encontraron que la glucosa estaba alta y para eso ya ahí comencé a tomar medicamentos. Pero hagan de cuenta que antes ya estaba con glucosas altas. Es válido, como repito, para hipertensión y diabetes, ¿no? ¿Ya tenía tuberculosis? No, nunca, ¿no? Pero si les dice que sí o tiene un contacto positivo, el contacto es válido siempre en cuando el paciente tenga contacto con la enfermedad con un familiar, por ejemplo la abuelita, pero en los 2 años previos. Si ustedes le dicen,
bueno, ponen la historia, ¿no? Tuberculosis en la abuelita materna hace 20 años, pero como antecedente, cuando uno toma ese dato, no sirve. Tiene que ser un contacto reciente. Entonces, tuberculosis, ¿no? Y cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Si tuvo brucelosis, no basta decir cómo le diagnosticaron, sino qué tratamiento recibió, si estuvo hospitalizado, estuvo con manejo ambulatorio. Entonces, esos datos les van a preguntar y siempre les van a mortificar, ¿no? ¿Y por qué no le preguntas esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿No? Entonces, cuando es una enfermedad crónica, ¿cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Qué tratamiento recibió? Y si actualmente recibe un nuevo tratamiento, y si alguna vez ha estado hospitalizado por descompensación de esa enfermedad crónica. Entonces, eso es válido. Después, otra cosa que me han preguntado en aras de agilizar las cosas es el tema de los antecedentes familiares, pues, ¿no? Entonces preguntarán, ¿y vive su papá y vive su mamá? No, mi padre falleció hace un año atrás, tenía fibrosis pulmonar. Mi madre falleció por insuficiencia renal crónica hace 6 años atrás. Consumía muchos años debido a una artrosis. No, tengo un hermano fallecido por neumonía viral. No, en mi familia todos son sanos, mi esposa es sana, mis hijos son sanos. Entonces ustedes tienen que poner hermanos, si tienen 5 hermanos, Juan, 65 años, aparentemente sano. Jacinto sufre de gota. Clelia, operada de apendicitis, y así. Si es fallecido, ¿por qué falleció? Si vive, ¿es sano o tiene alguna enfermedad? Entonces, esa es la forma correcta de hacer la historia clínica. No sé si hasta acá tengan una pregunta ya para entrar a la fase final, que es el examen físico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levante su manito? Todo está claro, ya están cansados, supongo. Pero era necesario hacer esto, ¿ya? Porque si no, no vamos a hacer buenas historias clínicas. Y no va a ser la primera vez. En la próxima que nos toque simulación invertida, igual vamos a hacer. Pero ya más o menos tienen una plantilla de qué cosas preguntar. Entonces hasta acá ya tenemos evidencia de que tengo un dolor tipo cólico al inicio, luego tipo sordo, que se presenta en barra, que es un dolor muy intenso, 8 de 10, que se acompaña de sensación nauseosa seguida de vómitos postprandiales inmediatos, ¿no? Y que apareció ictericia. Muy bien. Entonces, con todo eso, frente a la evidencia de dolor, me preguntarán, pues, ¿qué analgésicos ha tomado, no? Bueno, me automediqué con dioxina, no calmó, luego me pusieron ketorolaco en emergencia, no me calma, y entonces ahora me están poniendo tramal y me calma a medias, pero no me siento confortable. Entonces, ya van a tener que ponerme morfina, pues, ¿no? Y también hemos comentado con mi grupo de que hay dolores tan intensos en medicina que producen shock neurogénico. Tal es la magnitud del dolor que induce hipotensión arterial con taquicardia y sudoración fría, en buena cuenta shock. Entonces, las causas de shock neurogénico son las siguientes, ¿no? Las 3 más importantes en mi modo de ver son aneurisma disecante de aorta. Cuando el aneurisma comienza a disecar la adventicia, es un dolor insoportable. Lleva el shock neurogénico. El otro es el cólico nefrítico. Cuando un cálculo de 5 o 7 milímetros se enclava en el uréter, da un dolor que, ¿para qué les cuento? Las personas lloran de dolor, tienen que poner morfina, muchas veces no calma con los antiespasmódicos comunes y corrientes. Y el otro dolor que realmente es importante es el de la pancreatitis. Entonces, si yo veo que mi dolor no calma y es en barra, es un dolor que no está muy bien precisado y que ante la evidencia de que consumí grasas en el contexto de una persona que ha sido colecistectomizada hace 8 o 10 años atrás, lo más lógico es que se piensen que tengo una litiasis en colédoco, ¿no? Porque los cálculos vuelven a formarse. Y otra pregunta que vale la pena hacerla es, ¿y cuando le sacaron los cálculos de la vesícula, le explicaron por qué tuvo cálculos? Y 3 son las causas que hay que investigar. 1 es multiparidad, obviamente no corresponde en mi caso, pero ¿no? Las mujeres que han tenido más de 5 embarazos, el bebé ocupa espacio, hace que la bilis se estanque, eso se llama colestasis. Eso genera barro biliar, a partir de barro biliar se forman cálculos. Como digo siempre, ustedes podrían apostar a cualquiera que si alguien ha tenido 5 embarazos con toda seguridad o más, con toda seguridad tiene cálculos en la vesícula. Eso es 1, ¿no? 2, hipertrigliceridemia. Gente que tiene triglicéridos más de 300, 400 y no recibe tratamiento, está formando cálculos. O me operaron de la vesícula, pero nadie se preocupó en buscar la causa.
¿no? Me sacaron la vesícula y 2, 3 años después regreso otra vez por el problema. ¿Qué tengo? Cálculos en el colédoco. ¿Qué pasó? La falla fue del equipo que me manejó inicialmente. No se preocuparon de eso. Y la tercera condición es la bilis litogénica propia de un componente hereditario. Papá, mamá tuvo cálculos y ese fue mi caso. Mi papá tuvo cálculos, mi mamá tuvo cálculos, que tampoco me preguntaron eso. Y yo heredé esa condición. Entonces, en la familia tenemos lo que se llama la bilis litogénica, ¿no? Formadora de cálculos. Si estamos probando la vesícula, corro el riesgo de que se forme en el colédoco. Entonces, tengo que tomar coleréticos, colagogos, para que se vacíe rápidamente el contenido de bilis del colédoco. Muy bien, entonces eso en resumen muy apretado, ¿no? Ahora pasemos al examen físico. En el examen físico tengo una presión de 120/80, la frecuencia cardíaca está en 120, la frecuencia respiratoria está en 24, temperatura tengo 37.3, mi índice de masa corporal es 27, con los pesos y talla proporcionados. Y en el examen físico estoy con una facies dolorosa, ya que es humoroso, en mal estado de hidratación, regular estado de nutrición, mal estado general, ¿no? Las mucosas están secas, la lengua seca, ¿no? Hay ictericia en mucosas, ¿no? Me han pedido que levante la lengua hacia el paladar y están ictéricas, las escleras también están ictéricas, ¿no? Y en el examen físico no hay adenopatías. En el examen por aparatos y sistemas, tórax y pulmones, la inspección, hay disminución de la amplexación en las bases, obviamente eso es por el dolor, no hago expansión torácica amplia, eso se llama amplexación disminuida, las vibraciones vocales están conservadas, el murmullo vascular pasa bien, no tengo ruidos agregados. En cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, taquicárdicos, no hay soplos. No tengo inflamación yugular, no hay reflujo hepatoyugular. En abdomen, el abdomen es blando a la palpación superficial. A la inspección hay la cicatriz postquirúrgica de un evento laparoscópico a nivel del hipocondrio izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y en la cicatriz umbilical. Es un abdomen blando, depresible, Murphy positivo, Chaufar positivo, Desjardins positivo. Y hay una equimosis en el flanco izquierdo. Desde el punto de vista neurológico, estoy lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, no hay déficit motor, no hay déficit sensitivo, no tengo signos meningios, en forma muy abreviada. Entonces, tenemos que hacer un plan de trabajo en aras de documentar el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el plan de trabajo, Margarita, con todo lo que acabo de decir? Margarita, ¿se fue a tomar agua? No, ¿Está acá por ahí? estoy. Acá estoy. Okay. A ver. ¿Quiere que lo repita o ha captado el mensaje? No, sí he anotado algunas cosas. Viendo pues el examen físico, vamos Falta. ¿Cómo? En abdomen solamente he dicho la inspección, la palpación, pero no he dicho la percusión, ¿no? He dicho algunos puntos dolorosos. Faltan los ruidos hidroaéreos, ¿no? Los ruidos hidroaéreos disminuidos, Traube libre, no hepatomegalia. Ya con todo eso ya tenemos un diagnóstico presuntivo, pero hay que hacer un plan de trabajo para demostrar que eso es, ¿no? ¿Qué pide? No está obligado a saber, es parte del ejercicio clínico, pero si lo dice, en buena hora. ¿O alguien que quiera levantar su manito? ¿Nadie? Bueno, si mi sospecha es una pancreatitis, pues tengo que pedir amilasa, tengo que pedir lipasa. Si la amilasa está elevada 3 veces el valor basal, pues estoy documentando una pancreatitis, ¿no? Entonces luego pediré una ecografía. La ecografía me dirá si es que clínicamente
se justifica los signos que he dicho con relación a la ecografía. El páncreas tiene cabeza, tiene cuerpo y cola. Entonces, la única parte abordable desde el punto de vista semiológico en el páncreas es la cabeza. El cuerpo y la cola son retroperitoneales, no hay forma de examinarlo. Pero entonces, cuando ya dije los signos que he mencionado, el Murphy, ¿qué nos dice? ¿Qué significa Murphy positivo, Wendy? Todavía no he escuchado eso, pero creo que en la mañana lo mencioné. Sí, en la mañana lo mencioné. Sí, Es una triada. Una triada. ¿De qué triada habla? De dolor abdominal, náuseas y vómitos. No. Murphy. El Murphy es un punto doloroso. De la cicatriz umbilical se traza una línea imaginaria hacia el hombro derecho y la intersección con la parrilla costal, ahí está el punto de Murphy o Murphy, como lo llaman otros. El punto de Murphy, lo que nos traduce en buena cuenta es una colecistopatía, una irritación de la vía biliar. ¿Ya? Entonces, puede ser una colecistitis, puede ser cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, el Murphy nos dice eso, ¿no? Pero aparte, hay otros dos aspectos que están positivos, ¿no? Uno es el de... Eso ya en la clase de pancreatitis les voy a comentar, pero les voy adelantando, ¿no? Entonces yo trazo una línea imaginaria del ombligo hacia el hombro derecho y a 6 centímetros de esa línea imaginaria de respecto al ombligo, allí está el punto de Desjardins. Es el epónimo, pero en realidad lo que revela es el punto pancreato duodeno coledociano. Entonces patología del duodeno, patología del páncreas o patología del colédoco, en esos casos va a ser positivo el punto de Desjardins. Entonces, eso ya me está diciendo a las claras que probablemente sea una pancreatitis de cabeza. Y la otra cosa que podría confirmar clínicamente el diagnóstico de pancreatitis es el triángulo de Chaufar. ¿Cómo se forma? De la cicatriz umbilical, trazo esa línea imaginaria y a los 6 centímetros que he dicho donde está el punto de Desjardins, trazo una perpendicular. Entonces se va a formar un triángulo que está dado por la línea media, la perpendicular a esos 6 centímetros, la hipotenusa a esos 6 centímetros. Entonces ahí entro con 3 deditos y si presiono y hay dolor importante, pues Chaufar positivo. ¿Qué es eso? Una pancreatitis de cabeza. Pero lo que está en contra de eso, o no en contra, sino que además tengo una equimosis en la región lumbar del lado izquierdo, ¿no? ¿Eso qué significa, Juan Carlos? ¿Es un hallazgo prestado? ¿Por qué tengo equimosis en el flanco izquierdo? ¿Tienen alguna idea? Sí, me golpeé, tengo una displasia sanguínea. Bueno, se puede decir de que no hay una equimosis, es por lo mismo de que no este dolor no se está irradiando, porque comenzó en el epigastrio, ¿verdad? Y ahora me dicen en el flanco izquierdo. Será porque está irradiado el dolor, ¿no? Y bueno, ya se puede decir que ya el estrés, ¿no? Del dolor está lesionando, ¿no? Los órganos vecinos, por así decirlo. Tendrías que decir que cuando ustedes van a dar su examen, su primer examen de semiología, donde se borran al 80%, comienzan a sangrar por todos lados, ¿el estrés produciría una equimosis, un hematoma? No, ¿no? Definitivamente no, pues, ¿no? ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿Nadie? A ver, Rosa María o Juan Es un Carlos. signo de la pancreatitis, Ya. Tal vez es un déficit en la parte de la trombosis, ¿no? No. Bueno, lo que dijo al inicio sí está bien, ¿no? Entonces, existen dos signos que nos dicen a las claras que es una pancreatitis severa. Uno es el signo de Cullen y el otro el signo de Gray-Turner. Cuando alrededor del ombligo aparece una equimosis, sin golpes previos obviamente, eso se llama signo de Cullen. Eso traduce pancreatitis hemorrágica de la cabeza.
Cuando la pancreatitis hemorrágica compromete la cola del páncreas, aparece quimos en la fosa, en la región lumbar de la izquierda o en el hipocondrio izquierdo. Eso traduce pancreatitis hemorrágica de la cola. Entonces, cuando un paciente tiene pancreatitis aguda, tiene dos formas, las formas leves, también llamadas inflamatorias, flemonosas, y las formas severas, que son las necrotizantes o las hemorrágicas. Esta es una patología que mata en el 90% de los casos. Cuando a uno le da pancreatitis, tiene que rogar a Dios que sea una leve. La leve se interna en una emergencia, le ponen sueros, sondas nasogástricas para descomprimir el abdomen, sondas rectales, se produce un hilio paralítico, un hilio adinámico. La inflamación del páncreas secuestra alrededor de 6 litros de agua en un paciente que pesa 60 kilos, vale decir, el 10% del peso corporal está metido ahí, es un gran componente inflamatorio. Entonces el paciente hace shock hipovolémico, shock neurogénico. Y por si fuera poco, en el caso leve, como le digo, ustedes le ponen sondas, lo hidratan bien. La hidratación normal es 40 centímetros por kilo por hora, lo que hay que administrar, por 24 horas que hay que administrar, pero en los pacientes con pancreatitis hay que poner de 60 centímetros por kilo. Entonces hay que tener una hidratación vigorosa. ¿Por qué? Porque hay secuestro de líquidos, pero cuando es una pancreatitis hemorrágica, que es la forma severa, ya no se maneja en un piso común y corriente, tiene que pasar a la UCI. En la UCI hay un monitoreo más estricto desde el punto de vista hemodinámico. Le colocan catéteres Swan-Gas, o presión venosa central, gases arteriales cada hora, etc. Entonces la pancreatitis severa, pancreatitis aguda severa, tiene dos vertientes. Una es hemorrágica y otra es necrotizante. En la necrotizante se forman bolsas de pus y el cirujano tiene que entrar a operar. Eso se llama necrosectomía, se saca la necrosis. El páncreas es un santuario, así nomás no se opera. Pero en esos pacientes, si no lo operan, igual fallecen, y operando también fallecen. Entonces, repito, la mortalidad por pancreatitis severa es 90%. 9 cada 10 se mueren, hagan lo que hagan. Y esa mortalidad es igual acá, en la China, en Estados Unidos. Entonces, por eso decía, cuando a uno le da pancreatitis hay que rogar que sea leve, porque en los leves la mayoría se mejoran con el manejo del dolor, el manejo de hidratación, etc. De las severas, así le pongas transfusión de sangre, porque es un paciente que el jugo pancreático regresó y rompió un vasito y está sangrando como un chisguete, y si no se dan cuenta de eso y no entran a operar, el paciente muere desangrado, ¿no? Y aún habiendo hecho esa cirugía, el paciente va muy mal. Entonces, como repito, la pancreatitis se ve tener una mortalidad del 90%. Eso hay que hacerle entender al que tiene pancreatitis leve, porque en la próxima que le dé otro episodio de pancreatitis puede ser una severa y no la cuenta. Entonces, el mensaje es, si es la primera vez que le da pancreatitis, ¿no? ¿Y por qué, no? Si tiene cálculos, ya le han operado la vesícula, entonces tiene cálculos en el colédoco. Las dos causas más frecuentes de pancreatitis son alcoholismo crónico, que hay que preguntar eso, y la otra es litiasis vesicular. Si no hay cálculos en la vesícula, queda el colédoco. Allí hay microlitiasis que se meten al wirsum y obstruyen el flujo de la secreción pancreática. Entonces, en resumida cuenta, si yo tengo Murphy positivo, tengo Desjardins positivo, Chaufar positivo, todo indica pues que tengo una patología de la vía biliar, ¿no? Que ha repercutido en la presencia de una pancreatitis aguda, ¿no? Ese es el diagnóstico final, ¿no? Pancreatitis aguda. Entonces, los exámenes que corroboran eso son ecografías, amilasa, lipasa, obviamente que piden un hemograma, urea creatinina, gases arteriales, y establecer pronóstico. Hay varias escalas que permiten establecer el pronóstico. La escala de Ranson, la escala de Baltasar, de Van Biese, el Apache 2, el Apache 3, el TIS. Hay infinidad de estudios que permiten predecir la mortalidad. El Ranson es el que más se utiliza en emergencia en pacientes que tienen pancreatitis leve. Se pide al inicio a las 48 horas. Dependiendo del puntaje de 0 a 2, la mortalidad es 8%, 5%, una mortalidad relativamente baja. Conforme haya más puntaje, la mortalidad es alta. Entonces, uno en base a los criterios de Ranson puede establecer pronóstico de vida. Igual se hace con el Apache 2, con el Apache 3, con el TIS. Otro criterio para evaluar la severidad es los criterios de Baltasar. Existe Baltasar A, B, C, D. El Baltasar D y el E son pancreatitis severa, mortalidad 90%. Y una forma de hacer seguimiento es pidiendo proteína C reactiva, que está altísima, 18, 20. Conforme va bajando la inflamación, baja 15 a 10, cuando ya está por debajo de 8, hay que decirle al cirujano, ya entra, tienes que operar.
tiene que sacar la vesícula, ¿no? Al principio todo eso está como una mantequilla. Cuando le ponen los puntos es como si estuvieran cociendo mantequilla, se salen los puntos. Entonces un paciente con pancreatitis aguda no lo pueden operar de inicio, tienen que esperar que el cuadro se enfríe. Y eso va por el lado de que la proteína C reactiva va disminuyendo, ¿no? Pero eso ya es otro cantar, eso es ya parte del capítulo de gastro cuando lleven de acá a un par de ciclos más. Bien, entonces no sé si tengan una pregunta, algo que no quede claro. Los escucho. Ya están cansados, o se han aburrido, o no han entendido nada. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, acá los dejo. Doctor, Sí. disculpe, ¿le podría hacer una consulta sobre la tarea académica que nos ha dejado? A ver. Respecto a lo que hemos hablado, ¿no? El examen físico, no, perdón, la anamnesis, la afiliación, ¿no? La enfermedad actual, ¿no? Todos estos pasos que nos ha indicado. En este caso, cuando lleguemos al punto del examen físico, ¿no? Tenemos que, o sea, usted lo principal ha mencionado, ¿no? Las funciones vitales, ¿no? El peso, talla, el estado de nutrición, el abdomen, ¿no? En este caso el tema que nos dio es apéndice retrocecal aguda, ¿no? ¿Algún punto en que le tenemos que dar relevancia en el examen físico o es que tenemos que hacerlo tal y cual nos envió el doctor el bosquejo del modelo de examen físico? ¿Tenemos que hacerlo tal cual, seguir los pasos, o tenemos que dar prioridad a alguno de esos puntos como los que usted mencionó? En el examen físico lo que tienen que considerar es grabar, ¿no? Que están tomando la presión arterial, que están tomando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Y en el examen físico tendrían que por lo menos auscultar los pulmones, ¿no? Porque todavía no saben hacer palpación, percusión. Entonces, si lo leen y lo pueden hacer, bien, pero yo entiendo que todavía no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque percutir es todo un arte. Eso no se adquiere de la noche a la mañana. Entonces, pedirles eso es un despropósito. No lo van a hacer bien y se van a enojar consigo mismo. En cardiovascular, por lo menos la auscultación del corazón, ¿no? Y lo que interesa es el abdomen, pues, ¿no? Entonces, en el abdomen se tienen que hacer los 4 pasos, ¿no? Inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿no? Entonces, tienen que saber cuáles son las características de una apendicitis retrocecal, ¿no? Entonces, tienen que buscar los puntos dolorosos para demostrar que es una apendicitis retrocecal. Y la conclusión, cuando ustedes terminan en la grabación, no termina con que le examiné el abdomen y encontré uno que otro punto. Entonces, luego que han terminado de examinar, se sientan frente al paciente y le dicen: mire, señora, después de que le hemos examinado, nuestra presunción diagnóstica es que tiene una apendicitis aguda. Vamos a pedir unos exámenes, usted todavía no se puede ir a su casa, así que de acuerdo a los exámenes vamos a hacer la interconsulta al cirujano para que corrobore esto, y con eso probablemente tenga que operarse, ¿no? Así termina la historia clínica. La grabación no es solamente examinar el punto y ya, eso es todo, ¿no? Luego tienen que sentarse y explicarle al paciente, es más, le alcanzan los papeles para hacer los exámenes que le van a hacer, ¿no? Así debería ser, ¿no? Pero como repito, en tórax y pulmones solamente auscultación, en corazón también, por esta vez. Pero cuando ya vayan avanzando ya van a saber qué cosas hacer, y yo les voy a dar alcances cuando presenten el video y les voy a decir dónde están fallando, qué cosas hay que corregir. Ya, doctor. Lastimosamente la dinámica ha cambiado, pues, ¿no? Lo ideal es que primero hagan semiología general, ahí se les enseña a tomar la presión, pero ustedes han llevado en quinto ciclo, creo, algún curso donde les han enseñado a tomar la presión, tomar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Sí, ¿no? No exactamente, pero creo que ya algunos no creo que sí pueden. O sea, yo sí sé eso, funciones vitales. Ya se han dividido el trabajo, ¿no? Sí, 2 ya hacen nos el hemos... guión, 2 la grabación y la filmación, y el tercero hace, o el quinto hace la edición. Claro, sí, ya nos hemos dividido ya por más.
Más que todo para ya, ¿no? Poner en marcha el trabajo, ya. Ujú. Estamos Sí, háganlo con tiempo. Cuando lo hacen a última hora van a estar estresados. ya. Sí, no, sí, doctor. Doctor, disculpe, Mañana, y en el examen regional también, o sea, los ojos, tenemos si que... pueden, ver si hay ictericia, ven si las mucosas están hidratadas, le palpan ganglios en el cuello, si es que los tiene, lo van reportando, van hablando, ¿no? Estoy buscando ganglios en el cuello, no palpo ganglios, la mucosa oral es rosada, está húmeda, no hay ictericia, no hay cianosis, van examinando y hablando, ¿no? Claro. Ya, ya, doctor. Sí. ¿Ok? Eh, Mañana tienen una actividad con el doctor Pérez. ¿Cómo han quedado? Doctor, supuestamente en el rol temario le toca al doctor Pérez dictar la teoría. ¿Está confirmado la hora? No, la delegada del doctor Pérez no lo ha confirmado. ¿No dijeron Sí, 7:30? dijo que a las 7:30. Ah, sí, Sí, 7:30. dijeron 7:30. Ya. Entonces, ni bien termina la clase del doctor, que será 8:30, estamos comenzando la práctica conmigo. ¿Correcto? Mañana es una presentación corta y para reforzar unos conceptos de repente del examen físico. Doctor, una consulta. Sí. El grupo de la doctora Coaila, yo les he mandado el link para que puedan entrar a la clase, pero no están en el grupo de práctica de usted. ¿Los agregaría? Claro, pero ahora se han sumado, ¿no? ¿O cómo han hecho? No, ellos están como invitados, pero Ya. no Va a tienen, ser transitorio, ¿no? Porque va a ser ajá. hasta el sábado nada más. El lunes Ah, ya viene ya, la doctora Coaila. No es que para todo lo que resta del ciclo. ya, doctor. Y en todo caso, ellos también tocarían el ensayo que Sí, nosotros el sábado presentaríamos. sí, a propósito, aprovecho la oportunidad que me das para decir que el sábado vamos a hacer el ensayo sobre hepatitis viral. Ustedes hay que dividirse el tema. Son los 5 tipos de hepatitis, A, B, C, D, E. Como son 5, ustedes 5 hacen. Igual que la vez anterior, preparan sus PPTs y luego me entrega un consolidado de los 5 en un solo PPT, ah, enfatizando los aspectos de etiología, una descripción breve, el cuadro clínico que es común para los 5 tipos de hepatitis, cómo se hace el diagnóstico, qué complicaciones tiene y cuál es el tratamiento. Un enfoque terapéutico pequeño, ¿no? Como es un tema de múltiples aristas, cada uno va a tener aproximadamente unos 10 minutos para exponer y 10 minutos para preguntas. Antes de eso les voy a tomar un pretest, ¿ya? Porque todos tienen que venir leyendo, incluido el grupo de la doctora Coaila. Es parte de su nota del ensayo. Entonces el pretest se los voy a proyectar, es con opciones múltiples. Ustedes lo único que tienen que hacer es enviarme al WhatsApp o a mi número para los grupos de la doctora Coaila, su clave nada más. Ponen 1A, 5B, 3C, etcétera. Entonces yo califico eso en base a las preguntas que le voy a hacer. Entonces eso es con nota. Hay un pretest para todos, para los 10 alumnos. Eso va a ser el sábado en la noche a las 8. Mañana tenemos la práctica después de la clase del doctor Pérez y el viernes será a las 8 también la práctica. ¿Ok? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor Sí. Loja, sí, una pregunta. La doctora Coaila me había dicho, sí me había mencionado de que mi grupo iba a participar también del pretest del ensayo, pero nosotros no vamos a exponer en esa oportunidad, ¿verdad? ¿O sí? No, pues porque ya se va a hacer muy, muy pequeño el tema, ¿no? Por ejemplo, hepatitis A no es Sí, grande, hepatitis C tampoco. Entonces, pero ustedes tienen que venir leyendo y se sí, les va sí, a la entiendo. preguntar. Ajá. Ya, ok, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí, Rosa María. Maritza. Dígame. Con respecto a las respuestas del pretest, ¿dónde se le enviamos? ¿En el mismo chat personal del Teams o dónde? Más rápido al WhatsApp, ¿no? A mi número, yo les doy mi número, que ya tienen mi número del grupo La Taracoaila. Sí.
No, pensaba que no tenían para agregarles al grupo de WhatsApp. Si gustan también, pues el grupo de WhatsApp, ¿no? Pueden enviar solamente su clave, no tienen que escribir nada, no tienen que explicar nada. Como repito, pone 1A, 2B, 3C, 4D, etcétera, ¿no? De lo que consideren. Son opciones múltiples, es un PPT temporizado. Ya pongo el PPT, a los 30 segundos cambia la segunda pregunta, a los otros 30 segundos cambia la siguiente pregunta, no dura más de 5 minutos. Eso antes de comenzar las ponencias se les va a tomar el PPT, el pretest. No hay post-test, solamente hay pretest y ya luego al final vamos a hacer los comentarios pertinentes, vamos a dar respuesta a las preguntas del pretest. Entonces quedamos así. Ya están con tiempo todavía para tomar precauciones para que puedan leer. Muy bien, entonces eso sería toda mi parte. Que tengan buenas noches y mañana estamos bien después de la clase del doctor Pérez. Hasta entonces. Buenas noches. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.